Bueno, muy buenas tardes para todos. Queremos agradecerles su presencia en esta charla virtual que hace la Fundación Pro Bono con relación a la actual coyuntura que vivimos. Asimismo, le agradecemos a Luz Ángela Duarte de López y Asociados, quien será la encargada de explicar este tema. Antes de comenzar y darle la palabra a Luz Ángela, queremos informarles que la Fundación, con la ayuda de sus abogados voluntarios, ha trabajado en varias cartillas y varia información que podrán encontrar en la página web de la Fundación, www.probono.org.co. Y vamos a estar actualizando esta información con los nuevos decretos y con la nueva reglamentación que surgió hace poco en los últimos días. De igual manera, queremos comunicarles que por ser el tiempo muy reducido de esta charla, sabemos que no todas las inquietudes y preguntas van a ser resueltas, por ello al finalizar la conferencia les explicaré cómo pueden subir sus inquietudes a nuestra plataforma para que nosotros también podamos recibirlas y poder estudiarlas. Por último, y ya para iniciar, queremos darle dos recomendaciones. Por favor, silenciar sus micrófonos y cualquier reacción o pregunta, por favor, realizarla por el chat. Les recordamos que todas las inquietudes relacionadas con este tema, con el PAEF, y todas las inquietudes que fueron elevadas en el momento del formulario de inscripción van a ser resueltas durante la charla. Esperamos que este webinar sea de gran ayuda para ustedes y les cedo la palabra a Luz Ángela Duarte, líder de estructura empresarial de López y Asociados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos, súper bienvenidos. Gracias por su asistencia. Entonces, en razón a que el tiempo es limitado, pues empecemos. Quisiera, antes que empezar directamente con el PAEF, recordar que el PAEF y el PAP, que vamos a tratar de tocarlo en los últimos minutos que tengamos, son parte de las herramientas que el Estado ha decidido implementar para evitar que la situación económica del país se vea afectada gravemente en razón al virus COVID-19. Entonces, como podemos ver, ha sido una serie de medidas que se han tomado. Estas medidas, de alguna forma, son mucho más importantes porque tienen un impacto económico real y directo, en este caso en el bolsillo de los empleadores, con la finalidad de apoyar y soportar el empleo formal. Esa es la finalidad que tenemos en el PAP. Mientras que las otras figuras que se han establecido son más como facilitar los contratos de trabajo que existen en este momento, facilitar cómo se prestan los servicios, recordar qué medidas existen en este momento en el Código Sustantivo del Trabajo para prestar esos servicios, para generar que la carga económica no sea tan alta, para buscar y entender que hay servicios que no pueden ser prestados, para entender que hay otros servicios que requieren ser prestados bajo unos protocolos determinados. ¿Listo? Entonces, es como parte de las medidas que tenemos. En esa medida, recordemos entonces que el PAEF fue establecido como primer lugar como un aporte estatal temporal. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una serie de decretos, resoluciones y circulares. El primer decreto que nos expidieron fue el 8 de mayo. Este decreto estableció y creó el PAEF con la finalidad de que se reconociera el aporte estatal hasta en 3 ocasiones solamente destinado a personas jurídicas. En razón a eso, empiezan a generarse unas discusiones al interior del Estado y, por supuesto, en razón a voceros que pudieron hacerle llegar al Estado las preocupaciones de los habitantes, donde se dieron cuenta que las personas jurídicas no solamente son las únicas que de alguna forma son empleadores, tenemos otros sujetos. En esa medida se expide el decreto 677, donde ya se amplían los beneficiarios. Se establece que no solamente van a ser personas jurídicas, sino también personas naturales, consorcios y uniones temporales. Dentro de los cambios más importantes que tenemos es de forma adicional que se modifica la destinación. El decreto 639 decía absolutamente clarísimo que teníamos que destinar el apoyo al empleo para pagar salarios de los trabajadores. Ya el decreto 77 no es así de claro. Sin embargo, y como lo vamos a mencionar más adelante, la UGPP, que es la entidad encargada de fiscalizar, no solamente ahora de determinar el aporte, sino dentro de los 3 años siguientes, es la encargada de determinar si efectivamente el salario fue pagado con los aportes que se dieron en este caso en razón al PAEF. Posteriormente a esto, se expide la resolución
1129, esta resolución que busca determinar el método de disminución de ingresos. Entonces, ¿qué tenemos? En los decretos establecemos, vamos a crear un apoyo, el apoyo tiene esta cuantía va a ser determinada de acuerdo a un número de empleados y hasta el 40% del salario mínimo. Pero para ustedes poder acceder a eso necesitan demostrar que necesitan ese dinero. ¿Cómo lo van a demostrar? El Ministerio de Hacienda lo va a determinar. Es en razón a eso que esta resolución es clave para entender cómo el PAEF puede ser aplicado antes, por supuesto, de la postulación al programa. ¿Qué es lo que se establece en la resolución? ¿Cómo se van a determinar esta disminución de ingresos? ¿Cómo le puedo mostrar al Estado que yo necesito este dinero? Porque sin ese dinero no puedo continuar con el empleo formal que tengo en mi compañía. ¿Listo? Y se estimó que era un 20% desde los decretos. Posterior a eso, ya tenemos que recientemente se expidió el decreto, eso fue la semana pasada, el decreto 815, que nos genera una ampliación al PAEF y nos dice ya no solamente van a ser en 3 ocasiones, sino van a ser en 4 ocasiones, incluyendo agosto. Y adicionalmente se va a incluir a la Cruz Roja como beneficiaria. La Cruz Roja antes no era beneficiaria en razón a que, si bien podría entenderse que es una entidad sin ánimo de lucro, no cumplía con los requisitos que establecían los decretos, el decreto 677, porque no declaraba renta ni presentaba declaración de ingresos y patrimonio. Entonces, era una de las pocas entidades estatales que así lo establece. Entonces, este decreto lo que hace es ampliar. En adición a eso, nos establece, y eso es una pregunta que les voy a hacer más adelante, que todos la compartimos, y es, si nosotros tenemos trabajadores sustituidos en el curso del año, podemos aplicar, pero no sabemos cómo se va a determinar esa disminución de ingresos, dado que en su momento, es decir, abril o en febrero, estos trabajadores no eran nuestros, hoy lo son, yo veo una disminución de ingresos, pero el decreto que establece que es este 815, que establece que yo me puedo acoger al programa, dice que la disminución de ingresos se va a hacer teniendo en cuenta los ingresos del anterior empleador y del nuevo empleador. Y lo dejo ahí porque la verdad no se ha llegado más allá, no tenemos una resolución como la 1129 que nos establezca cómo determinar esta disminución de ingresos, pero ya existe el decreto. El decreto es súper importante porque sin él no tendríamos la posibilidad de generar un nuevo aporte ni que la Cruz Roja aplicara. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante y, por supuesto, no tiene retención la fuente, que es otra de las modificaciones que hizo este decreto. Toda esta serie de normativas, ¿cómo se tangibiliza? A través de los formularios que ha expedido la UGPP. Son formularios que debe usar la entidad financiera y no puede modificar de ninguna medida. Hoy tenemos el formulario establecido en la circular 001 y 002 para entender que al principio solamente teníamos 3 postulaciones y hoy ya tenemos 4. Esa es la adición que tenemos en la circular 002. Aquí les recuerdo que la UGPP es una entidad que es de alguna forma muy organizada en su revelación de información por medios electrónicos. Ellos todo lo manejan a través de la nube, entonces, de alguna forma, estar al día con lo que pasa en el PAEF es muy sencillo, la página de la UGPP está muy abierta, tienen el portal en construcción, porque sabemos, y si ustedes quieren conocer esta normativa, pueden accederlo a través de internet, de la página de la UGPP, van a ver qué normativa tenemos, estas circulares que les menciono, cuáles son los avances que han tenido, cómo fue el cierre de la primera postulación. ¿Listo? Teniendo esto claro, vamos entonces a aterrizarlo a nuestra realidad. ¿Qué tipo de personas pueden aplicar como postulantes? Entonces, primero, para nosotros entender si podemos postularnos o no, tenemos que clasificarnos en uno de 3 grupos. O somos personas jurídicas, o personas naturales, o somos consorcios y uniones temporales. Dependiendo de cómo nos identifiquemos, vamos a tener que cumplir una serie de requisitos. Entonces, primero, con independencia de la identificación que tengamos, vamos a tener que demostrar, como ya más adelante lo voy a insistir, la disminución de ingresos y que tenemos un producto de depósito en una entidad financiera que es vigilada por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de Economía Solidaria. ¿Listo? Esos 2 requisitos los voy a mencionar más adelante. Pero asumiendo que los tenemos, empecemos entonces a hacer un autoexamen de quiénes somos. Entonces, si somos personas jurídicas, ¿qué tenemos que verificar? 1, que nos constituimos antes del 1 de enero del 2020. 2, que tenemos una inscripción que fue registrada, que fue hecha o que fue renovada en el año 2019. Si lo cumplimos ahí, decimos listo, pero es que además yo soy una entidad sin ánimo de lucro, como entiendo que muchos de los que me están oyendo en este momento lo son. Para estas personas tenemos unos requisitos adicionales, que es, primero tengo que verificar que o fui declarante de renta o declaré ingresos y patrimonio en el año 2019, más
tuve la obligación de presentar información exógena por el año grabable 2019, es la que estamos presentando en este momento. Esos son los dos requisitos que tenemos. Ahora, si estamos hablando de la Cruz Roja o de alguna de sus confederadas, pues no cumplimos este requisito en razón a que el decreto 815 así lo estableció expresamente, casi que fue la modificación hecha para ellos. Y en estos casos tenemos que allegar el RUT, ¿listo? El certificado del Registro Único Tributario. Adicionalmente, supongamos que no somos una entidad sin ánimo de lucro o que siéndolo, es decir, en todo caso somos persona jurídica, no tenemos una participación mayor del 50% del Estado, ya sea de la nación o de sus entidades descentralizadas. ¿Listo? Y por último, también el decreto 815 nos genera una condición adicional y nos dice que si nosotros somos unas entidades de educación técnica formal, tenemos que allegar estas licencias de funcionamiento. ¿Listo? Entonces, esto nos va a generar un checklist de documentos que tenemos que cumplir en un lado y de requisitos que tenemos que verificar si los cumplimos. ¿Listo? Si no estamos en el evento de ser una persona jurídica, vamos al mundo de las personas naturales. Para ellos, ¿qué tenemos que verificar? Que tengamos el registro mercantil. En este punto se han generado varias inquietudes, porque hay personas naturales que no tienen la obligación de generar un registro mercantil en razón a que prestan servicios como profesiones liberales. Lastimosamente para ellos, y como están los decretos a la fecha, y sabiendo que el estado de emergencia ha terminado, que le permitía al gobierno expedir decretos adicionales, pues por ahora no tenemos una modificación a esto. Entonces, sí o sí tenemos que contar con el registro mercantil hecho en el año 2019 o previamente, porque tiene que ser pues antes del 1 de enero del 2020. En adición a eso, tengo que poder demostrar que en mi pila de febrero tengo 3 o más trabajadores. Lo interesante de esto es que no nos exige qué tanto tiempo tengamos en febrero. Con el hecho de poder demostrar que en algún momento en el mes de febrero tuvimos 3 trabajadores, podemos aplicar. ¿Listo? Y por último, solamente para personas naturales son estos requisitos. Nos está pidiendo la norma que podamos demostrar que no somos ni nosotros, ni personas dentro de nuestro núcleo cercano, que ya más adelante les voy a decir quiénes somos, personas expuestas políticamente. Esto, como ustedes lo saben, busca garantizar la fidelidad de los productos, de los aportes y pues que vayan efectivamente destinados a donde buscamos, que son los salarios de los trabajadores. Y por último, el último grupo de personas que nos permite el decreto 677, que modificó el 639 en razón a la inclusión, es estos consorcios y uniones temporales, que se busca que estas personas, que en la medida de haber sido constituidos antes del 1 de enero, puedan también aplicar al PAEF. Ellos, ¿qué tienen que demostrar? Tienen que allegar el RUT y tienen que, y aquí es donde el tema empieza un poco a complicarse, dar fe de que la postulación no está incluyendo trabajadores o personas naturales que ya recibieron el aporte. ¿Por qué les digo que se genera confusión? Porque cuando ustedes se postulen, ustedes presentan el formulario dando fe de estos requisitos y de los que vamos a ver más adelante, pero ustedes no dicen yo me postulo por este trabajador o por este otro o por este otro. Ustedes lo que le dicen a la UGPP, pues a la entidad financiera que después le informa a la UGPP, son los números de las planillas PILA, que están todos los trabajadores. Entonces, en este evento, ustedes simplemente mandan el listado y le dice, señor entidad financiera, dígale a la UGPP que revise estos trabajadores. Ahora, yo soy consorcio o yo soy una unión temporal. Aquí, como vamos a ver más adelante, el formulario me está diciendo que yo tengo que revelar cuáles son las personas que me conforman como consorcio o unión temporal. Si eso es así, es la UGPP la que tiene que verificar que no le asigne ese aporte a 2 trabajadores. ¿Listo? Nosotros no podemos llegar hasta allá porque, como les digo, la postulación no implica nombres ni cédulas. Eso es súper importante cambiar el chip porque nosotros siempre pensamos es, yo me postulo por esta persona o por esta otra. Así no funciona o así por lo menos no está diseñado en este momento el mecanismo. ¿Listo? Continúo, como les decía, quería exponerles un poquito más a fondo porque esto ha generado también inquietudes y son quiénes son personas expuestas políticamente. Son aquellas personas que o pues en el marco del PAEF son personas que o lo son o que personas dentro de su núcleo cercano, es decir, personas dentro del segundo grado de consanguinidad, es decir, padres, abuelos, hermanos, hijos y nietos, o primer grado de afinidad o primer grado civil, que son los hijos adoptivos o los suegros o el cónyuge o compañero permanente y el hijo del cónyuge o el compañero permanente. Si alguna de estas personas es una persona expuesta políticamente, en ese evento nosotros no podemos
acogernos al PAEF. Ahora, aquí les insisto que tenemos que nosotros hacer la tarea de revisarlo. Esto no lo va a revisar la UGPP ni la entidad financiera. Ellos en principio dan fe. Ahora, si las entidades financieras lo empiezan a revisar, que, por ejemplo, y no quiero hacer propaganda, pero esta semana en la Cámara de Comercio de Medellín, Bancolombia dijo que ellos estaban revisando esto, a pesar de que la resolución es clara, en decir que ellos solamente revisan los documentos y no tienen nada más que decir, nos están ayudando y es un paso. Pero lo más importante aquí es saber que la responsabilidad de la postulación que no cumpla con estos requisitos es una responsabilidad que es disciplinaria e incluso penal. Cae sobre la persona que se postula. Entonces tenemos que estar absolutamente seguros de que cumplimos los requisitos, ¿no? Teniendo claro qué tipo de persona soy y teniendo claro que puedo postularme, ya empiezan a acercarse, de alguna forma a concretarse cuáles son los requisitos adicionales que tengo que cumplir. El primer requisito que les mencionaba más adelante, anteriormente, es el requisito de necesidad. ¿Cómo lo demuestro? Mis ingresos fueron disminuidos. Esta disminución se revisa en cada postulación. En cada postulación yo tengo que revisar si, por ejemplo, me quiero postular ahora en el mes de junio, tengo que analizar mis ingresos del mes de mayo y empiezo a comparar, decir, bueno, de acuerdo con las normas técnicas contables que rigen en Colombia, yo registré o puedo legítimamente esperar los ingresos del mes de mayo de este monto. Por supuesto, esto lo va a revisar revisoría, lo va a tener que certificar revisoría fiscal o el contador si no estamos obligados a tener revisoría fiscal. Ese es el marco que van a mirar mayo. Y con mayo van a compararlo con dos opciones, que es la que nos da la resolución. Primera opción, podemos comparar el mes de mayo del 2020 con los ingresos del mes de mayo del 2019. Ahora, aquí el tema es que los ingresos de mayo del 2019 ya fueron certificados, mientras que los que estamos hablando en este mes no. Entonces, es súper importante que si estamos muy cercanos al límite del 20%, le mantengamos una lupa, porque en caso de recibir el aporte y que meses después nos damos cuenta que el ingreso de mayo en atención a los ajustes, que son normales en este tipo de escenarios contables, evidencien que yo no tuve una disminución del 20% por el mecanismo que señalé. No puede ser por el otro, porque aquí es súper importante y es por eso que la UGPP dice, usted tiene que indicarme cuál de los dos métodos. En el método que les estoy hablando en este momento es la comparación entre mayo del 2019 y mayo del 2020. Si estábamos cercanos al 20%, nosotros aplicamos y dimos fe. Si por algunas razones que contablemente sean válidas, se modifican los ingresos del mes de mayo y hacen que los ingresos ya no tengan una disminución del 20% con este método, nosotros ya nos presentamos con esta postulación. Y el hecho de haberlo recibido, sin por lo menos saber, nos genera la obligación de tener que estar haciéndole el seguimiento. ¿Por qué? Porque si después nos damos cuenta que los ingresos efectivamente no fueron una disminución del 20%, tenemos que devolver este dinero. Este proceso de decirle a qué autoridades o de buscar cómo devolverlo no está regulado en este momento, pero es súper importante que seamos muy conscientes que son recursos públicos. Entonces, esta disminución de ingresos es muy importante porque es la que nosotros estamos certificando. Adicionalmente, el método 2 que nos trae la resolución 1129 es comparar los ingresos de mayo del 2019 versus los ingresos de enero y febrero en promedio. Entonces, nosotros miramos qué pasó en enero, qué pasó en febrero, lo sumamos y lo dividimos en dos. Ese resultado es el que se compara nuevamente con mayo. Mayo siempre va a ser, en el caso de las postulaciones que se hagan en el mes de junio, el punto de comparación para determinar la disminución de ingresos y poder demostrar la necesidad. Aquí es muy importante que nosotros revisemos cuál de los dos métodos aplica y cuál de los dos es el que vamos a afirmar o es el que va a ser el sustento de nuestra postulación. ¿Por qué? Porque es absolutamente expresa el requerimiento que nos hace la normatividad. Nosotros no podemos decir que cualquiera de los dos y que usted escoja, a pesar de que los dos apliquen. Tenemos que escoger alguno de los dos. ¿Listo? Dos, es súper importante que se tenga en cuenta que los ingresos de los que estamos hablando son aquellos que sean conforme a las normas contables, que eso por supuesto es quien lo revisará, es revisoría fiscal, porque además son ellos quienes van a certificar esta disminución de ingresos. Es decir, ellos están 100% responsables por lo que están certificando en este momento frente a esta disminución de ingresos. En caso en que ellos evidencien una disminución
y esto no sea así, es súper importante hablarlo y hacerle seguimiento, como ya les decía, porque debería devolverse y restituirse el aporte. Y por último, aquí también lo dicen expresamente la resolución y el decreto, el PAEF no se va a entender como parte de los ingresos para este cálculo, lo cual es bastante positivo. ¿Listo? Bueno, continúo. En este punto, y era lo que les mencionaba anteriormente, tenemos una pregunta, y es, ¿cómo vamos a calcular esta necesidad, esta disminución de ingresos, si hay personas que yo recibí en esta época en razón a una sustitución patronal? Esto no ha sido regulado en este momento, no ha habido una resolución que modifique la 1129 ni la 1200, que fue la que se expidió posteriormente, en materia de la determinación de ingresos cuando estamos hablando de sustituciones patronales. Entonces, si ese es el evento, levantemos la mano, revisemos qué tenemos, porque, como les dije, la necesidad es un requisito que sí o sí tenemos que certificar, porque en caso de no hacerlo o en caso de mostrar que no teníamos el 20%, pues ya les dije, tenemos una responsabilidad importante. Con base en esto, si podemos decir si efectivamente soy una persona jurídica, natural, un consorcio, unión temporal, que además de cumplir todos los requisitos, puedo evidenciar una disminución de ingresos conforme al método 1 o el método 2 que vimos anteriormente. Adicionalmente, tenemos que dar fe que ninguno de estos 4 requisitos están ocurriendo en mi caso. 1, que yo solamente me he postulado una vez en este mes. 2, que no puedo recibir el aporte 4 veces. ¿Qué es lo que está buscando el Estado? Que usted no reciba más y, por supuesto, garantizar que los recursos del Estado sean destinados de manera correcta. 3, que debo demostrar que yo sí pagué de forma correcta los salarios del mes anterior. Ese es un punto que la UGPP ha aprovechado para entender que la destinación del PAEF debe ser salarios. Y aquí es cuando a todos nos surgen un millón de preguntas. Y es, bueno, pero si yo reduje la jornada de acuerdo y absolutamente libre con mi trabajador y ahora él gana un salario que es menor a la cuantía, es decir, menor al 40% de salario mínimo, ¿qué hago con el excedente? O si hay un trabajador que renuncia, o si por cualquiera de las causales legales se termina el contrato y efectivamente no le puedo pagar ni por lo menos el 40% del salario mínimo. Esas son preguntas que hemos elevado a la UGPP. Ellos son conscientes que las normas, el decreto 677, efectivamente modificó estas destinaciones exclusivas que hacía el decreto 639 y ya son conscientes que esta interpretación que le estaban dando de exigir que usted con ese aporte pague el salario no tiene un sustento normativo. ¿Por qué esto es importante? Porque supongamos que tal que nosotros tengamos personas en licencia de maternidad o personas en vacaciones, donde independientemente del monto, del concepto que les estoy diciendo, no es salario. En este caso, la UGPP, de alguna forma sorprendente, dice que es viable que se entienda que ese aporte que se ha pagado, que se ha recibido por parte del empleador, que para la UGPP debía tener una destinación salarial, pero que tuvo una destinación para licencia de maternidad o vacaciones, pues se destinó de manera correcta. Aquí es donde nosotros encontramos que hay una irregularidad en la lógica de la UGPP y es súper importante que ellos se organicen y determinen, porque necesitamos que nos den a nosotros herramientas para saber qué hacer con este dinero, porque como está el decreto no lo dice. ¿Y por qué es tan importante? Porque no destinar los recursos, como ya lo vamos a ver más adelante, no destinar los recursos a los fines establecidos, que como ya les dije, es apoyar el empleo formal, no es salario, es una causal de restitución e incluso de responsabilidad, como lo vamos a ver. Entonces, si por un lado las normas no me generan una destinación específica, pero la UGPP, que es la que va a fiscalizar si lo hace, ¿en dónde estamos? Ya la UGPP, la unidad, es consciente de lo que está pasando, seguramente lo van a tratar de dar luces a qué se debe entender, pero es súper importante mientras que llegamos a esa definición, como nos ocurre en los procesos de fiscalización de la UGPP, que procuremos tener en cuenta que el PAEF sí fue creado con la finalidad de apoyar el empleo formal y que en la medida de lo posible lo destinemos a los salarios de los trabajadores, nos permite tomar bajo un principio de prudencia y poder estar tranquilos que si la UGPP llega posteriormente, yo lo destiné a los salarios. Si estamos en el evento en que los trabajadores renunciaron, en que no le pagué, en que no le pude pagar
el 40% porque el salario legalmente reconocido es menor a ese porcentaje. Es súper importante que lo revisemos cada uno para entender cómo podemos generar una preparación para una eventual fiscalización. ¿Listo? Siempre pensemos en que la UGPP va a venir después a fiscalizarnos, pero tenemos un principio de legalidad y un Estado social de derecho que nos permite oponerle a cualquier investigación de la UGPP las normas, que como les dije, fueron expresamente modificadas y eliminaron cualquier destinación. Y por supuesto, como les decía, no haber tenido que restituir el aporte. Y es aquí donde tenemos las inquietudes de si usted me pagó el aporte, pero la persona renunció, entonces yo se lo tengo que restituir. Y por ese hecho de la renuncia del trabajador, entonces, como yo sustituyo, entonces no puedo presentar una postulación el siguiente mes. Es ese tipo de inquietudes que es importante que hablemos y que revisemos, y como el tiempo no nos alcanza, pero pues estamos súper abiertos para apoyarlos en lo que necesiten. Teniendo en claro eso, uno presenta la postulación a la entidad financiera y es la UGPP, y por eso les digo, cambiemos el chip, es la UGPP quien determina el monto del beneficio. Ellos cogen el número de empleados, ya les voy a mostrar un ejemplo extraído de las presentaciones que la UGPP trae para calcularlo, y lo multiplica por 351.000 pesos, que fue el monto que ellos determinaron para cerrar la cifra cercana al 40% del salario mínimo. ¿Qué es lo que hace la unidad? La unidad revisa la planilla del mes anterior y empieza a hacer un filtro de trabajadores. Empieza a restar aquellos que no tengan un salario mínimo como IBC, aquellos que tengan menos de 30 días, aquellos que tengan una novedad de SLN marcada en el mes anterior. Los que le quedan lo comparan con la planilla del mes de febrero. Cuando nos da match, estos dos casos empiezan a hacer una regla de 3 y nos dice, este match, esta correspondencia que hay entre trabajadores de la planilla del mes anterior con la depuración que estamos viendo en la segunda parte de la diapositiva, al hacer match, este es el 80%. Esa es la interpretación que le han dado. Y en esa medida ese es el cupo mínimo que yo le voy a reconocer UGPP a usted. Y el cupo máximo es la planilla de febrero. ¿Listo? Ese es el procedimiento que hacen, y el número de trabajadores que le den de acuerdo con esta regla de 3 es el número de aportes que nosotros vamos a recibir. La UGPP le asigna el aporte a un trabajador, nombre y cédula. ¿Con qué finalidad? Y ya lo estaba diciendo anteriormente un poco, para evitar que las personas jurídicas o naturales que hacen parte de consorcios, uniones temporales o viceversa, puedan aplicar por los mismos trabajadores. Es decir, que un trabajador pueda haberse beneficiado en últimas, porque recordemos que esto está pensado en pagarle los salarios a una persona, que un trabajador pueda recibir 2 salarios de fondos del Estado. Hacia allá le van, y hacia allá va la idea del PAEF y de estas prohibiciones, lo cual es absolutamente entendible, pero para entender un poco la lógica. Como les decía, esta determinación del número de trabajadores hace que la UGPP tenga que revisar una correspondencia, que si no hay correspondencia, el cupo, que ya les voy a mostrar el ejemplo, se va a repartir de manera aleatoria con número y cédula. Ahora, la novedad que nos trae la última resolución 1200 es el último renglón que están viendo en la diapositiva. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que la UGPP en sus auditorías va a poder tener en cuenta los conceptos anteriores en las postulaciones hechas en mayo y en junio, frente a los casos frente a los trabajadores que fueron determinados. Y estos trabajadores podrá después la UGPP corregirlos en exceso o en defecto. Este artículo ha llamado mucho la atención porque evidencia que la UGPP puede hacer correcciones, pero el mecanismo que le está dando la resolución para las correcciones es a través de una segunda postulación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la segunda postulación no cumple? No podemos aplicarnos porque no tenemos una disminución del 20%. Entonces, en esa medida, no podemos volver a aplicar, la UGPP no puede corregir. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando, primero, la UGPP ya es consciente de lo que está pasando. Segundo, estamos tratando de generar derechos de petición. Si este es el caso, por supuesto, las puertas de nuestras oficinas están súper abiertas para apoyarlos en lo que necesiten. Pero revisemos que el proceso que la UGPP está haciendo es de ley. Y si de alguna forma tenemos dudas, presentamos un derecho de petición. ¿Cuál es el proceso que la UGPP está haciendo? Ellos están determinando, como les decía, cogen toda la pila de febrero y la comparan con la planilla del mes anterior. Esta comparación les va a dar una coincidencia, una correspondencia. Esta correspondencia ya va a ser hecha una vez se aplican todos los filtros que les decía anteriormente. Es decir, que las personas estén por lo menos 30 días, que tengan una cotización de los 30 días del mes en el mes anterior,
2, que por lo menos cotice sobre un salario mínimo, lo cual ocurre en todos los casos si pagas 30 días. 3, que no tengamos una novedad de suspensión y de licencia no remunerada y que, por supuesto, puedas verificar que estás aportando por todos los sistemas que corresponden. Si después de depurarlo nos da que, por ejemplo, tenemos 70 coincidentes, porque estos 10 de diferencia entre el 70 de coincidentes y los 80 no cumplían los requisitos que les acabo de mencionar, la UGPP hace la siguiente regla de 3. Entonces dice, si 70 personas que coinciden es el 80% de la planilla de febrero, entonces, ¿cuál es el 100? Eso les da un cupo. Y dicen, listo, yo le voy a asignar este aporte a las 70 personas que coinciden. Y adicional, le voy a reconocer, en este caso, 10 casos adicionales. Tenemos, en este caso, perdón, se reconocen 80 subsidios, de los cuales son 70 porque coinciden y se reconocen 10 adicionales. Así es que se reconoce el aporte por parte de la UGPP. Ahora, les recuerdo, este es un cálculo que hacen ellos, que es súper importante que nosotros revisemos y hagamos la tarea para estar pendientes de si podemos postularnos en una segunda oportunidad y si podemos solicitarle a la UGPP que en razón a la resolución 1200 genere esta corrección, que es una palabra incluida expresamente, ya sea en exceso o en defecto, de acuerdo con lo que hayamos visto. Bueno, ¿cuál es el procedimiento de postulación? Ya que hemos recibido varias preguntas. Entonces, primero tenemos que hacer una sola postulación. La postulación se hace ante las entidades financieras. ¿Ante cuál entidad financiera? Ante cualquiera, en la mayoría de los casos. Sin embargo, si tenemos un crédito de nómina en el Fondo Nacional de Garantías, tenemos que sí o sí aplicar al PAEF a través de esta entidad financiera. Entonces tenemos dos opciones. Si nosotros no tenemos un crédito de nómina con el Fondo Nacional de Garantías, podemos aplicar ante cualquier entidad financiera. Eso en la primera postulación. Sin embargo, si ya tenemos una segunda postulación, en la segunda postulación tenemos que seguir aplicando a la misma entidad financiera. ¿Listo? ¿Cómo aplicamos? A través del formulario. El formulario ha sido determinado por la UGPP, pero cada entidad financiera ha podido incluirlo. Ellos son los que tienen el formulario. ¿Con qué finalidad? Con el fin de hacer más fácil el acceso, con el fin de poderlo manejar por internet. Las firmas del formulario en algunas entidades, de acuerdo con la resolución, pueden ser manuscritas, pueden ser digitales, pueden ser escaneadas. Esto ha permitido una movilidad al programa y pues ha permitido que cualquier persona pueda acceder y no por no poder contar o llegar a las instalaciones de las entidades financieras se genere una traba o una dificultad para la postulación. Adicional al formulario, que el formulario es donde nosotros vamos a identificarnos y a determinar que necesitamos el aporte, que pagamos los salarios, que hemos cumplido con los requisitos de los que hemos conversado hasta el momento. Se debe incluir un certificado suscrito por revisoría fiscal y por representante legal en caso de personas jurídicas o por la persona natural, si es ella quien se está postulando, con la finalidad de efectivamente indicar cuál es el método de disminución de ingresos que estamos aplicando, el método de comparación con el año anterior o el método de comparación con el ingreso aritmético entre enero y febrero. ¿Listo? Les recuerdo, se tiene que escoger uno de los dos y sí puedo cambiar entre postulación a postulación, porque se entiende que son postulaciones independientes, de manera que tenemos que buscar garantizar el cumplimiento de requisitos en cada una de ellas. Adicionalmente, tenemos que certificar que se han pagado los salarios. Y aquí es donde les sugeriría que revisemos si efectivamente pudimos, si revisamos el aporte, si recibimos el aporte anterior y lo destinamos al pago de salarios para este mes. Y por último, si estamos hablando de la postulación que ocurrió en mayo, que nosotros nos obligábamos, en caso de tener obligaciones pendientes de abril, a cumplir con las obligaciones que debíamos del mes de abril durante los 5 días hábiles siguientes a recibir el aporte. Esas son las condiciones de la postulación en cualquier lugar. También hemos tenido conocimiento que tenemos unas inquietudes frente a cómo son las fechas de postulación. Les insisto, la UGPP tiene en su página unas circulares y unos formularios que nos permiten entender cómo los están revisando y cuáles son las fechas que están teniendo, pero las comparto con ustedes. Entonces, primero, tenemos una ventana de recepción de postulaciones por parte de las entidades financieras, que a la fecha vencen en junio, el 17 de junio, y en julio, el 16 de julio. Tenemos que esperar cuál es la nueva, como les digo, el nuevo formato y las nuevas regulaciones que se van a expedir en materia de este proceso
ya al detalle para entender cuáles son las fechas para el mes de agosto. Pero esas son las fechas que tenemos nosotros como postulantes para radicar el formulario del certificado ante la entidad financiera. Una vez lo hemos radicado, las entidades financieras tienen hasta 2 días después de cerrado para radicar la solicitud con todo el paquete y todas las cuentas a la UGPP. La UGPP después va a hacer una revisión de todos estos dentro de las fechas que les estoy comentando en este momento, hasta el 3 de junio, bueno, por eso es que ya cerró 23 de junio o el 27, y es la UGPP, de acuerdo con esas pilas, esas planillas y esas comparaciones que hacen, que van a determinar el número de beneficiarios, perdón, el número de trabajadores por los cuales ustedes que van a ser los beneficiarios van a recibir este aporte, y 2, nombre y cédula de estas personas. Insisto, ¿con qué finalidad? Con el fin de evitar que haya una doble postulación o pues una doble aplicación por trabajador, insisto. Una vez la UGPP revisa, le remite a la entidad financiera quiénes son las personas por las cuales el beneficiario va a recibir el aporte. La entidad financiera hace una cuenta de cobro y le solicita al ministerio, a la Secretaría de Hacienda, que le gire este valor. La Secretaría a su vez pasa al Banco de la República, quien es el que determina los valores y lo giran. Ese dinero llega a las entidades financieras. Esto no puede tardar más allá de 4 días hábiles según lo que han dicho. Aquí es cuando la entidad financiera nos gira a nosotros. Es un proceso que el único vacío que existe es el tiempo que tiene Hacienda para girar los valores en favor de las entidades financieras. Las entidades financieras tienen la obligación de dentro de los 3 días siguientes de que reciben el valor, la determinación de los aportes y el valor por la UGPP de cobrar este dinero a Hacienda. Una vez Hacienda les gira el dinero, ellos tienen un día hábil para girarlo a los beneficiarios. Entonces, como pueden ver, aquí está el hueco. Por eso les hablaba de los 4 días hábiles que tienen las entidades financieras para hacerlo efectivo. Hasta acá, como pueden notar, en ningún momento les he dicho cuándo nosotros sabemos, porque las normas no lo dicen. En este momento, nosotros, ¿cómo nos hemos enterado? Porque nos llegan mensajes de texto, porque nos llegan mensajes por WhatsApp, porque nos llegan correos electrónicos, todos de parte de la entidad financiera, informando el número de personas por las cuales estamos recibiendo el aporte. Aquí no nos están diciendo nombres, no nos están diciendo cédulas, no nos están indicando la razón por las cuales las personas que no fueron tenidos en cuenta o el número de personas que no fue tenido en cuenta efectivamente fue rechazado. Hasta aquí no sabemos nada. Hasta aquí es donde las compañías se han dado cuenta que pareciera que los procesos de la UGPP pues podrían estar un poco alejados, no solo a la norma, sino a su interpretación, porque como ya les mencioné, es un poco diferente. Una vez nosotros recibimos el aporte, ¿cómo podemos entrar a responder estatalmente? Recordemos que estos recursos son de naturaleza pública, por lo que la responsabilidad que podemos tener de un mal manejo, de haber radicado documentos de forma fraudulenta o de destinar los recursos a unos fines diferentes, con el asterisco que les he mencionado anteriormente, pues puede generar responsabilidad disciplinaria fiscal y penal. Entonces es súper importante que primero revisemos que cumplimos los requisitos, que cumplimos con la disminución de ingresos, que estamos tranquilos, que podemos destinar ese valor a los salarios, que si no podemos destinarlo a los salarios, podemos destinarlo a obligaciones legales. Si no, empecemos a hablar para ver cómo lo podemos organizar, porque si ya fuimos beneficiarios y las normas no establecen una destinación específica a salarios, pues uno podría entrar a revisar cómo podemos manejar el tema. ¿Qué es lo que va a hacer la UGPP? La UGPP va a tener 3 años para revisar justamente estas conductas y cada una de las postulaciones y posteriormente podrá generar el cobro, por supuesto, después de un proceso donde se garantice la contradicción de las personas y los beneficiarios en este caso. El decreto 677 establece 3 únicas causales para la restitución del aporte estatal. 1, que nosotros no cumplíamos con los requisitos de ser postulante. Entonces, ¿cuáles son? De persona jurídica, persona natural o consorcio de unión temporal. 2, que no cumplíamos con el requisito de necesidad. Y 3, que no cumplíamos con los requisitos de procedibilidad. Entonces, el de necesidad es la disminución de ingresos del 20% por lo menos. Y procedibilidad, recordemos, es no haber presentado más de una entidad, más de una postulación, no haber recibido más de 4 veces el aporte, haberlo destinado a los salarios, que es nuevamente la pregunta que tenemos y que es súper importante. Y tercero, no haber tenido que restituir el aporte por ninguna de estas causales. Segunda causal de restitución, que los documentos que se presentaron se entienden como falsos solamente con la comunicación de la entidad estableciendo eso.
Aquí hemos dicho, pues, cuál entidad sería el revisor fiscal, dado que esos son los soportes que nosotros estamos allegando junto con la solicitud, porque el formulario igual es presentado por el representante legal. Otra situación podría ser cuando hay un representante legal que no está inscrito en el RUES, que no está inscrito en los registros y que no se puede verificar que efectivamente es representante legal de las personas jurídicas o consorcios que están actuando. Y por último, por supuesto, en el caso del mes de mayo, solamente teníamos una obligación de certificar que dentro de los 5 días hábiles siguientes, en caso de tener deudas por el mes de abril, teníamos que pagar el aporte. ¿Listo? Y teníamos que pagar ese aporte destinado a las obligaciones que debíamos en abril. Si cumplimos con alguna de estas 3 causales, tenemos que restituir el aporte y son las entidades financieras quienes van a regular cuál es el proceso para esto. Por último, en tema del PAEF, quisiera compartir que la naturaleza de estos recursos son inembargables. Estos recursos no pueden ser retenidos de ninguna manera por las entidades financieras. Ya las entidades financieras están diciendo que la forma en la que ellos van a verificar esto es a través de los depósitos o de los productos de depósitos que se tengan en las entidades para garantizar justamente que los recursos sean absolutamente de libre disponibilidad de los beneficiarios con destino, insisto, a pagos salariales de los trabajadores. Y por último, los beneficiarios del PAEF, que a su vez son deudores de los créditos de nómina del Fondo Nacional de Garantías, tienen que garantizar que los montos que están recibiendo no superan sus obligaciones. En caso de superar, tenemos que utilizar los recursos del PAEF para pagar los créditos. ¿Listo? Hasta acá quería compartir con ustedes el PAEF. Voy a empezar a hablar del PAP. En PAP va a haber muchos aspectos que nos van a aplicar del PAEF. Sin embargo, no tenemos una regulación en este momento y ahí sigue habiendo muchas preguntas porque el decreto 770, que es el que regula el PAP, no ha sido reglamentado a través de una resolución, como ya les menciono. ¿Qué tenemos entonces en el tema del aporte y del programa de apoyo al pago de la prima de servicios? Tenemos el decreto 770 que salió hace 8 días, donde el Estado y el gobierno nos está diciendo, mire, como también sabemos que ustedes están en dificultades de pagar la prima, que tiene que pagarse a más tardar en junio de cada año, vamos a apoyarlos en esto. Para eso vamos a generar un único aporte estatal con esa única finalidad. Por supuesto, aquí es indiscutible que la finalidad del PAP es pagar la prima de servicios. ¿Cuáles van a ser los beneficiarios? Exactamente los mismos del PAEF, sin incluir a la Cruz Roja. Va a ser un pago único. El fiscalizador, igual que el PAEF, va a ser la UGPP. Tenemos una obligación de restitución al igual que el PAEF. Tenemos una exención del GMF y una exclusión del IVA. Y por último, al igual que con el PAEF, tenemos una insistencia para usar los medios electrónicos a través de todas las entidades del sistema. Pero ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta una resolución que nos determine cuál va a ser el cálculo de disminución de ingresos. Y nos hace falta, 2, la circular de la UGPP que determine el formulario. Por lo que en el tema del PAP hay bastante por esperar. Recordemos que tenemos que esperar hasta que junio termine para entender ellos cómo lo van a regular, pero podemos estar esperando la otra semana, las próximas 2 semanas, para que nos regulen y nos determinen cómo va a ser esa disminución de ingresos. Teniendo eso claro, les quisiera recordar nuevamente los requisitos para poder ser beneficiario, en este caso del PAP solamente. Estamos hablando nuevamente de personas jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones temporales, que tengan una constitución de antes del año 2020, que tengan una matrícula mercantil que haya sido renovada en el año 2019 o realizada en el año 2019, que si soy una, como ya lo sé en muchas de las personas que nos están oyendo, que soy una entidad sin ánimo de lucro, que tenemos que sí o sí tener una declaración de renta o una declaración de ingresos y patrimonio y haber estado obligados a presentar información exógena por el año pasado, adicionar el RUT en estos casos. Y por supuesto que no tengamos participación estatal en un 50% o más dentro de nuestro capital. Si somos personas naturales, aplican exactamente los mismos requisitos. Tenemos que verificar que en la pila de febrero tengamos más de 3 personas, los requisitos del registro mercantil y, por supuesto, no ser personas expuestas políticamente. En el caso de consorcio, volvemos a aplicar lo mismo. Aquí nos están diciendo que se aplica una sola conformidad por trabajador, tanto en el PAEF como para el PAP. ¿Listo? Recordemos cuáles son las personas expuestas políticamente.
que lo que busca es una transparencia a los recursos del Estado, evidenciar que el Estado y que los funcionarios del Estado no se están beneficiando de las mismas reglas que ellos expiden. Esa es la finalidad de entender por qué este tipo de regulaciones excluye a las personas expuestas políticamente. Siendo eso así, empecemos con las preguntas. Entonces, el monto del beneficio es 220.000 pesos por número de empleados. Empecemos con cuál es el número de empleados. El decreto 770 nos establece que tenemos que mirar la pila del mes de junio del 2020, pero también nos dice que los trabajadores tienen que estar reportados en la pila de abril y mayo. Tenemos varias preguntas. ¿Por cuánto tiempo? No importan las ausencias, no importan las novedades, aquí ya no aplica la suspensión, por ejemplo. Son preguntas que a la fecha no han sido respondidas. Segundo, ¿quiénes son los empleados que se van a tener en cuenta? Asumimos que van a ser trabajadores dependientes, pero lo que sí dice expresamente la norma es que van a mirar la base de cotización. La base de cotización no podrá ser ni inferior a un salario mínimo ni superior a 1.000.000 de pesos. ¿Qué ocurre? Que recordemos que la base de cotización hoy en día tiene rubros adicionales al salario. Primero, hoy en día tenemos que incluir aquellos pagos no salariales que superen el 40%. Si estamos en ese mundo y la persona gana un salario mínimo y en razón a un bono, en razón a X o Y motivo tenemos un pago adicional, pues vamos a estar por fuera. Dos, que si por ejemplo tenemos variables o tenemos comisiones o tenemos pagos por recargos o por trabajo suplementario, estos van a incluirse en la base de cotización. Que si sumados superan el 1.000.000 de pesos, esa persona no va a ser tenida en cuenta dentro del monto del beneficio. Eso existe hoy y eso está pasando hoy. Como es un decreto, su modificación es bastante discutible. Ya el Estado no tiene competencia para modificar el decreto 770, a menos que vuelvan a expedir y a decretar un estado de emergencia, por lo que a la fecha no es probable que esto sea modificado. Y en últimas, ¿esto cómo se concreta? En una postulación volvemos a lo mismo, la postulación tiene que ser una sola, en una entidad donde tengamos el producto de depósito. Hasta ahora no se ha dicho que tenga que ser la misma entidad donde se presentó el PAEF, pero puede que llegue allá en su regulación, como les digo, en las resoluciones que nos hace falta conocer. Dos, nos dice que nos postulemos a través del formulario que la UGPP ha establecido. Como les digo, la UGPP no ha establecido ningún formulario a la fecha. Y tres, nos dice que, por supuesto, tenemos que garantizar y certificar la disminución de ingresos del 20%. ¿Cómo se determinan estos ingresos del 20%? No se ha dicho. El decreto 770 dispone que se puede calcular esta disminución de ingresos teniendo en cuenta de igual forma lo que se dispuso para el PAEF. En esa medida va a ser algo que puede ser o no tenido en cuenta por el Ministerio de Hacienda, por lo que podemos estar esperando que eso ocurra. Entonces, vayamos viendo cómo estamos en la disminución de ingresos de mayo o de junio para saber si aplicamos o no. Y por último, decimos que, y esto es lo que más nos llama la atención, a diferencia del PAEF, aquí sí nosotros postulamos. Para el PAP nosotros sí vamos a indicar, según lo que dice el decreto 770, el número de primas que nosotros vamos a buscar subsidiar a través del PAP. Y como les dije, como una persona no puede ser aplicada 2 veces, es bastante probable que la resolución que se expida determine que no solamente el número, sino debo indicar el nombre y la cédula. ¿Y qué hago si la persona se va? ¿Qué hago si la persona después no va a tener derecho a la prima? ¿Sí? En razón a que se fue parcialmente. Son temas que nos seguimos preguntando. ¿Listo? Lastimosamente les dejo las preguntas porque solamente hasta que tengamos una resolución vamos a poder tener respuestas claras, por lo que es súper importante que nos mantengamos al día frente a qué se ha expedido. Como les digo, la página de la UGPP es bastante activa en publicar los documentos y las normas que se regulan y que buscan regular estos dos beneficios. ¿Listo? Volvemos a lo mismo frente a cuál es nuestra responsabilidad como beneficiarios o eventuales beneficiarios. Son responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales que ya la UGPP va a revisar dentro de los 3 años siguientes y nos va a poder hacer el cobro de las sumas pagadas de más. Aquí, como les digo, a diferencia del PAEF, nosotros sí vamos a decir cuál es el número de personas. Entonces, aquí hay una responsabilidad mayor. Aquí no solamente tenemos que certificar que mis ingresos se disminuyeron en el método que escoja el ministerio, es indiferente, pero que mis ingresos se disminuyeron, que soy una de las 3 personas que les mencionaba anteriormente, y adicional le voy a indicar el número de primas que necesito.
Aquí nosotros vamos a tener que hacer la revisión de las planillas. Nosotros vamos a tener que comparar la planilla de junio, la planilla de mayo y la planilla de abril para que las personas que estuvieron en los 3 meses sean por las cuales yo voy a aplicar. Que además el IBC de junio no sea ni menor a un salario mínimo ni mayor a 1.000.000. Pero si, por ejemplo, le quiero pagar recargos o le causé recargos, esas son preguntas que para hacernos antes de junio son súper importantes tener una respuesta, que puede que por un manejo de nómina se pueda arreglar. Arreglar, digo, es buscar la manera de entender que la causación de esos ingresos que determinan la base de cotización no se haga en el mes de junio, buscando que justamente las bases de cotizaciones, de acuerdo con la ley, estén divinamente organizadas para que estén dentro de los marcos que nos está dando la ley de un salario mínimo a 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Teniendo eso claro, nos vamos nuevamente a la obligación de restituir el aporte estatal, porque el decreto 770 sí fue muy claro en decirlo. Volvemos a lo mismo, es no cumplir los requisitos generales de postulación, como persona jurídica, como persona natural o como consorcio de unión temporal. Y en un segundo caso, que cualquiera de los documentos, es decir, el formulario y el certificado que llegamos, pues puede ser tachado como falso, eso tan solo con una comunicación por parte de la entidad correspondiente, que en este caso, insisto, sería revisoría o el contador público. Al igual que el PAEF, y ya para finalizar, quisiera recordarles que estos recursos que eventualmente podamos recibir son de carácter inembargable y que en el caso también de tener un crédito con el Fondo Nacional de Garantías, que junto con el PAP supere las obligaciones, tengo que usar los recursos del PAP para pagar los créditos de nómina. Y con eso podemos estar a la espera de saber qué es lo que el Ministerio de Hacienda va a expedir para regular la determinación de la disminución de ingresos, para regular cuáles son los trabajadores que tenemos que tener en cuenta del mes de junio, para regular si ellos efectivamente tienen que estar todo el mes de abril o todo el mes de mayo, es decir, tienen que estar 90 días en las planillas o no, porque esa información es imprescindible para nosotros, a diferencia del PAEF. El PAP sí nos pide que le digamos número de personas y como les digo, es bastante probable que nos pidan nombre y cédula. Mientras que para el PAEF, no. Para el PAEF es simplemente, oiga, yo soy persona jurídica, natural o consorcio de unión temporal y tengo disminución de ingresos. Esos son los beneficios, esos son los requisitos y es por eso que me postulo. Y siendo así, amigos, quería dejarles, estos son nuestros datos de la oficina. No sé, Sebastián, si por ahí hay preguntas que podamos resolver. Bienvenidas, por favor, todo lo que no hayamos tocado durante este corto tiempo. Pero pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Luz Ángela, muchas gracias. Sí, efectivamente hay algunas preguntas que son algunas tributarias, que en ese caso las preguntas tributarias lo que vamos a hacer es consultarle a nuestros tributaristas para poderles dar una mejor respuesta. Pero entonces te voy a hacer unas preguntas que no son como tal tributarias. La primera es la siguiente. Si en el mes de abril y mayo de 2020 tuve mayores ingresos que el promedio de enero y febrero y del mismo mes del año anterior, ¿se puede revisar los meses siguientes, junio, julio y agosto? Sí, como tenemos la oportunidad de postularnos incluso hasta el mes de agosto, lo que sí es importante, es decir, por el tema de agosto, seguramente vamos a tener que postularnos en el mes de septiembre, sí es importante que estemos traqueando los otros meses. Entonces, si nos postulamos en julio, revisemos los ingresos de junio. Y si nos postulamos para agosto, los de julio. Si nos postulamos para agosto, para poder recibir los salarios de agosto, tenemos que revisar los de julio. Entonces, sí, es súper importante revisar los anteriores. Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta es, buenas tardes, la nómina de mayo la pagamos en su totalidad, pues no se sabía qué tanto se iba a demorar el desembolso del PAEF por el mes de mayo. Efectivamente, el auxilio ingresó la primera semana de junio. ¿Esos recursos los podemos utilizar para el pago de la nómina de junio? Sí, dado que nosotros pagamos la totalidad de los salarios en mayo, claro que sí, porque no podríamos incumplir con nuestras obligaciones laborales. Lo importante es que lo destinemos a pagos laborales. Ahora, revisemos el nombre de las personas, cédulas, a ver si podemos destinarlo al pago de salarios de esas mismas personas.
Perfecto, muchas gracias, Luz Ángela. Ya la última es la siguiente. La Fundación Acción Interna ha tenido muchas donaciones por las emergencias en las cárceles y esta situación es la que nos incrementó los ingresos. Pero todo ha sido donación en especie que se entregaron a las cárceles. No ha sido dinero para la fundación. Este ha sido el factor de nuestro incremento en los ingresos. De esta forma, perdemos la oportunidad de pedir este auxilio. Lastimosamente, Sebastián, la última parte de tu pregunta creo que nos facilita la respuesta y es entender que la clasificación de esas donaciones son ingresos. ¿Sí? Si tu revisor fiscal o si los revisores fiscales de la fundación evidencian que estas donaciones son categorizadas como ingresos y que definitivamente esa es la calidad, esa es la naturaleza jurídica de la donación, no podemos darle una naturaleza diferente. Entonces, tendríamos que buscar la forma de mirar si en los meses subsiguientes no tenemos estos ingresos que generen que no podamos demostrar la disminución del 20%. Perfecto, Luz Ángela. Pero en ese caso creo que lo mejor es hablar con el revisor fiscal de cada una de las fundaciones. ¿Es así? Así es, claro, porque además es él quien va a certificar en últimas. Entonces, a él más que a nadie le conviene tener absolutamente claro si se trata de ingresos y si constituyen una disminución del 20% o superior. Perfecto, listo. Y ya las preguntas de Isabel Cristina y también otra de Consuelo Rubio, vamos a consultarle con a nuestros tributaristas y les estaríamos dando también una respuesta pues en el correo donde les enviemos las memorias. Pues ya este es un tema bastante tributario, bastante específico, pero que sí consideramos muy importante y que vamos a consultarle a ellos. Perfecto, Listo. buenísimo. Entonces, Luz Ángela, muchas gracias por acompañarnos. A López y Asociados también, muchas gracias por apoyarnos en este espacio. A todos los asistentes, muchas gracias por asistir. Esperamos que... Perdóname un segundo. Dime. Perdóname, es que me di cuenta que las preguntas estaban en el chat. La de Isabel Cristina, frente Sí. a cómo se puede registrar el ingreso, está regulado directamente en el decreto que este ingreso no va a ser entendido como un ingreso adicional para el cálculo de los meses subsiguientes. Entonces, si bien es constituido como un ingreso, es independiente cómo se clasifica para efectos de la postulación en el mes siguiente. Si ahí de alguna forma te puedo dar luces hacia dónde iba tu pregunta, sin perjuicio, por supuesto, lo que dice Sebastián, de ya ir mucho más al alcance de entender dentro de la categoría de ingresos cómo lo clasificamos. ¿Listo? Perdón. Listo. No sé si quieras, te formulo, si hago la pregunta de Consuelo también, que es el ingreso recibido está sujeto a impuesto de ICA y es renta gravable, y en renta es gravable. Es de acuerdo con lo que se ha dicho, sí, es renta gravable, se entiende que es un ingreso. En temas de ICA entiendo que no, porque no es causado por su actividad comercial, porque es un aporte estatal, pero sí es una renta de la persona, sin perjuicio, insisto, de que revisemos con el experto. Perfecto, listo. Entonces, ya siendo así, entonces damos finalizado. Muchas gracias a todos. Les recordamos que en nuestra página web www.probono.org.co van a encontrar pues toda la información del COVID-19 y allí en Solicita un abogado también pueden subir las inquietudes que puedan surgir posteriormente. Entonces, muchas gracias y un feliz jueves para todos. Gracias, Luz Ángela. Gracias a todos. Gracias, Sebastián.